Saludos a todo el mundo, soy Danska, desde la bienvenida al episodio número 9, si no recuerdo mal, de Dogma 2. Estamos en Melf, lo dejamos aquí por el tema del dragón. Inicia una misión sin querer, iba a ir a ver a la Crash, a Ulrika, y resulta que la escuché hablando con un señor, con Martin, que es este de aquí, están discutiendo. Y no me gusta su tono, ¿eh? Estoy por matarle, pero no, venga. Vamos a jugar con seriedad. Y bueno, gente, he vuelto a apañar, para los que supierais que hice un sistema para poder ver el tiempo que grabo de calidad y de no calidad en las Epoch, pues lo he adaptado para poder hacerlo con la capturadora. De hecho, lo he mejorado bastante. Ahora tengo hasta un cronómetro que me dice, pues llevas 1 minuto y 15 segundos. Bueno, un poquito menos el cronómetro porque no está en el mismo ordenador. Estoy utilizando capturador, entonces tengo todo en el Mac allí. Pero bueno, para hacerme una idea de cuánto tiempo llevo, cuánto tiempo es bueno, cosas que quiero que se vean, y cuánto tiempo es malo, quiero recortar o poner cámara rápida, y en qué minuto pulso cambio de una cosa a otra más o menos para luego en la edición no tardar mucho, ¿no? Así que espero que a partir de este capítulo hacer un poquito mejor los vídeos en ese sentido. Still, how would you like to stay the night? I've yet to repay you for aught you've done for me. A small show of hospitality is surely the least I can do. Por supuesto. 'Twas by your godly efforts that Melv escaped the worst of the dragon's assault. The people of this village are more precious to me than life itself. To lose them would have been the end of me. I wanted to tell you that. Now, 'tis time we slept. There is much to be done for the village, and I shan't manage it without a good night's sleep. Tranquilo, Skaz, yo también estaba ahí. Y ya está. O sea, no tengo que dormir. O sea, ya hemos dormido. Pero... Rica. Hay una cama... Ah, no. ¿Me deja dormir a mí en la cama buena? Hostia, qué maja. Bueno, creo que también tendremos que hablar con este señor. Ah, mira, me están diciendo... No me gusta tu tono, Martin, ¿eh? The Queen Regent has declared that Ulrika be apprehended as a traitor to the kingdom. ¿Cómo? All who seek to abet her will be tried in turn. Bring her before me at once. Ulrika is gone. What? She stole away in the dead of night. Ask around. Several witnesses can confirm it. I cannot say why for certain, but I imagine she took your words to heart, Overseer. Realizing her plans for rebellion had been found out, she chose to abandon the village, for our sake. You would have me believe that Ulrika was acting alone? That the rest of the villagers harbor no rebellious intent? Aye, that's the vale, os lo resumo un poco de lo que me acuerdo, porque fue ayer por la noche. La conversación que estaba teniendo el Martin este con ella era en plan... However, the absence bueno, of a leader will sow naught but chaos. Voy a esperar a que deje de hablar. Lo que estaba diciéndole este es que Melf siempre había tenido como un contrato verbal con la capital de protegerles contra el dragón, no sé qué, y que era la primera línea de defensa, y como que le estaba echando en cara que habían sido atacados 2 veces por dragones, como si ella tuviese la culpa, como si estuviera intentando debilitar al reino, cuando nosotros sabemos que la reina se está mandando cartas con los del otro país con algo relacionado en plan algo relacionado con esta ciudad, con esta puebla o fortaleza, Melf. Llamando a este a joder a la otra, como intentando simular que hay una rebelión. Ah, there you are. There's aught I would ask of you. It concerns Ulrika. You've heard she fled the village, aye? Though that is the case, she would never truly abandon it. She left the village that she might fulfill her charge, protecting Vermont against the dragon. But as for where she went, I do not know. 'Twould be unwise for me to go looking for her, lest I draw the eyes of the Overseer's troops.
However, should you happen to find her, would you tell me where she is hiding? I can only pray that she does not fall into the Queen Regent's clutches. ¿Y ni una pistita me vais a dar? A ver si aquí ya deja algo escrito. Buah, es que fue anoche, tío. No me acuerdo bien de la charla. Nada, tendría que preguntar. Aquí no me dejó ninguna nota, ¿no? Y bueno, estuve investigando un poco... Caz, por Dios. Estuve investigando un poco lo de la fiesta de las máscaras. Dicen que... En teoría, siendo pillado por la policía, por la roba policía, y pagando para salir, es suficiente, pero que a veces puede ser, vaya, usted me va a pegar, sí, que tengas que irte un tiempo y luego volver. Así creo que estamos haciendo en realidad, yo sin saberlo. No habrás visto tu rica, ¿verdad? Might I interest you in my humble good coin in peddling, if you've the know-how. Hope to see you again. And what do you want? I'm in no mood for talk. Oh, What is it? Igual simplemente saliendo nos habla ella o algo. Well met. Go on, have a gander as you pleasure doing business. An ox cart ought to make our journey easier. 'Twould allow us to save our strength. Assuming we're not attacked, that is. ¿Pero dónde podría ir la muchacha esta? Dudo mucho que vaya a la guardia fronteriza, ¿no? No tengo ninguna pista. De momento, The curative ought to do the trick. fíjate, porque siempre me subo sin pagar. This ox cart? I'll need to see some coin before I let you... Al parecer, también os informo de que el tema de la optimización, para ser exacto, no solamente son todos los NPCs del juego, There are sino useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in picking a few. que gran parte del problema viene siendo de cargar los peones de otros jugadores que van por el mundo y te hablan para poder contratarles. Y creo, aunque no sé si esto lo han dicho ellos o son sugerencias de la gente, pero parece ser que lo que van a hacer, en teoría, es quitar esos peones del mundo y que el tema de los peones vaya solamente por la piedra. Que me parecería una buena forma de solucionarlo para que vaya bien, mientras ellos sigan haciendo pruebas hasta que puedan dejarlo niquelado para poder poner a lo mejor no tantos, pero sí la mitad o un cuarto de los que hay por el mundo, y que haya un poquito más de esa sensación de peones por el mundo que le da un buen toque al juego. Voy a levantarme ya. Vale, es de noche, así que vamos a intentar ir A al... treasure chest. Shall we see if we can't make our way over? a la fiesta. No hay para hoy. Bueno, podemos hacer la de a entrar y ver si me pegan. ¡Let's go! ¡No me han pegado! Este me está mirando. Vale. Oh, ¿ya has vuelto? Mierda. Tidings, friend. How have you been? As for me, I made the most of my week-long sojourn.
One might even say I enjoyed myself overmuch. You see, I grew so fond of the destination my feet carried me off to, methinks I should like to live there. And that's when I thought, mayhap you've grown just as fond of this dwelling. I can't just give it to you, mind. Oh, I've my relocation costs to consider. Well, friend, what say you? depende. Ah, 20.000, pues sí. Much obliged, friend. Ya que los tengo. Suppose I'd best be off. I've my Una own home casa to get con to. estos precios, la verdad I es que hope sí. you'll be Ojalá happy. en la vida real fuera así de sencillo. Porque madre mía. Shall we get some rest then? O sea, yo, gente, de verdad, no tengo ningún problema en hablar de dinero. No tengo, nunca me he cortado por esas cosas, para mí no es tabú ni nada. Así que os voy a decir realmente, o sea, no voy a decir exactamente lo que cobro, pero cobro más de 2.000 euros, un poquito más de 2.000 euros. Y os juro que si a mí me llega mi yo del futuro, cuando yo tenía 17, 18 años y me dice, mira, dentro de 12 años, con 2.000 euros al mes no vas a poder comprarte una casa. Vas a tener que ahorrar una pasta. No me lo voy a creer. O sea, mi yo de 18 no se lo iba a imaginar. Que me parece increíble. Twas a certain source. 'Tis dark out, but we mustn't let that dim our spirits. Que ya no es decir, Ready vale, to yo entiendo forge que on? tengas que tener dinero y demás y que hay mucha gente que a lo mejor cambia la situación de su... He dormido esta noche, ¿no? Sí, supongo que sí. Cambia su situación y de repente, pues, de ahí los avales y todo eso. Yo todo eso lo entiendo, porque nunca se puede saber lo que te depara el futuro. Pero, joder. Tío, estás viendo que llevo 1 año, 2 años, 3 años con un poder adquisitivo de X y que no cambia, sino que a lo mejor va mejorando poco a poco. Ponme facilidades. Dame una hipoteca al 95. No me hagas pagar el 20%, que en algunos casos, más los gastos de no sé qué, más no sé cuántos, que conozco gente que ha tenido que pagar prácticamente 100k entre unas cosas y otras. Es que me parece, de verdad. En fin, hoy sí. Vale. Leave me be. Creo que iba de negro. Completo. Me quiere sonar. Le vimos por aquí detrás. Mayhap I'll buy myself a sword next page. ¿Cómo? I find dressing for these occasions awfully. Por la cara lo he descubierto. Anda. Well now, you're... What is it? Has something happened? We have it on good authority that a suspicious individual passed through here. We need to scour the area. Well, scour what you like. In here. Open up! Open this door right now. You're dressed rather austerely for a patron. My humblest apologies, Lady Wilhelmina. We've had reports of an unseemly character in the vicinity, you see, and... Preposterous. I was out front till but a moment ago, and I did not see so much as a shadow. Be that as it may. You are excused. Leave this place, ere you invite our noble host's wrath upon yourself. I will summon you if aught is amiss. Pray forgive the intrusion. And what business have you here? In the nobles' playground? Hmm?
You've the face of someone in search of a juicy morsel. Would you be looking for this, perchance? ¿Estás espiando al Come soberano? on then, keep pouring. Do you take me for some green lad who can't handle his cups? I'm your damned king, and a king deserves royal treatment. Of course, Your Majesty. Tell us, Your Majesty, would you prefer more drink, or shall we find some other way to amuse ourselves? Aye, aye. Let's change things up. I believe I cautioned you to keep your drunken revelry in check, lest you forget these celebrations of your valor are but a pretense for more serious matters. I know. I do. It's just I get the poison in me and things happen is all. You need only serve as our false king until Sven becomes consul. Till then, however, you would do well to remember that your role demands a certain degree of dignity. I trust you understand your position, Your Majesty. Le han puesto una cicatriz super I mean, cutre. as you say, I'll go and sober up. Why not remove yours as well? This is not the masquerade hall, and we now find ourselves quite alone. What say we dispense with such pretenses and speak openly with one another, Lord Phasus? Pero es que además se supone que con este teníamos que hablar, ¿no? O sea, tenemos que saber cosas de ese. That will do. If you're discovered, yours won't be the only head that rolls. What is your purpose here, I wonder? If you came to learn of the Sovereign, then 'tis as you have seen. The man is naught but a ale-swilling pretender propped up by the Queen Regent. Of course, that begs the question. If he's a mere mummer, then where might our true Arisen be? You'd best go. I'll do what I can to help you make your escape. Me he enamorado, gente. Come see me in my bordlery, whene'er you're so inclined. I'll instruct my attendants to send you straight to me. Me he enamorado. Always sets me to thinking. Am I shedding? Must be my winter coat growing in. Bueno, por fin hacemos esta misión. Dios mío. Quítate la máscara. Me he olvidado. Where did you go, Master? 'Twas dreadful lonesome without you. Do take care not to stray so far next time. Ahora la movida. Lo de Ulrica. ¿De dónde estará? A ver, siempre puedo convocar peones de más nivel. Y. Lo diré. Y ver si ellos saben hacer la misión. Dentro de lo malo. Must you run so fast? I can hardly keep you in my sights, Arisen. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. As a reward for your Majesty's efforts, you have been invited to attend the coronation. 'Twould seem, you will of course require raiment befitting of the occasion. I would ask that your Majesty... ¿Qué te parece There is bien? much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim.
as a true arisen. Well, well. He is merely Disa's puppet then. 'Tis likely that he knows naught of her schemes, even were he to be removed. I suspect some other would simply be made to take his place. But if there's aught that compels my attention, 'tis this other man you mention. Phases, was it? He seems a man of import, and yet I have never heard of him. Pray, allow me to investigate this matter further. De todas formas, no vamos a ir directamente a la We are coronación, to ¿no? strengthen your majesty's claim as a true arisen. Tengo que hacer todavía lo de ir al sitio ese. Y es un poquito de exploración, lo cual está bien. So the acting chief of Melv was blamed. I suspect this is some ploy of the Queen Regent and her ilk to lay claim to the village territory. However, I've heard no report of her capture as of yet. It may well be that she is safe. Perchance, she has fled somewhere outside of Disa's reach. Is there aught else you would speak of, Your Majesty? Aught shall change once we have attended the coronation. If Your Majesty has any unfinished business to attend to, 'tis best you do so. No, Very well. vamos a hacer las cosas antes, ¿no? Is there aught else you would speak of, Your Majesty? Do not forget that we work to... Vale. A ver, ¿cómo tenemos el tema de las misiones? Ah, también pillé una misión secundaria. ¿Os acordáis el campamento que encontramos que era el campamento de Beren o algo así? De hecho, bueno, creo que sí. Vamos a mapa. Ah, ¿tengo que buscar una persona aquí o qué? Ah, no creo. A ver, os lo enseño directamente. Esto de aquí, que había una piedra. Pues pasé por allí por la noche y estaba el Beren este. Y me pidió armas, que fui aquí, compré 3 Special D y hay que buscar a un soldado motivado. Ni puta idea de dónde, pero bueno. La tengo ahí por si en algún momento lo consigo. Esto tampoco lo he conseguido. Vale, pues sería marcar esta gente. Vamos a ir allí, pero vamos a ir de día. Así que vamos a dormir. A good sleep will ensure we are... Y no sé si actualizar los peones. ¿Cuántos niveles les saco? ¿Saco 2 o más? 2, pues sí. Vale, pues vamos allá, gente. Vamos a dejar a Flora que nos guíe, que sabe hacer esta misión. Pero vamos, en principio entiendo que simplemente es cuestión de seguir el camino. Vale, estamos cerquita, pero aquí por el camino está esta parte de aquí que hay arpías y un cofre. Así que vamos a pillarlo. Aún no tiene mucho misterio, ¿eh? Ah, que el cofre no está aquí arriba. Es rayo que sí. Hay una estatua de estas que sigo sin saber para qué son. A lo lejos de irse a un asentamiento. Tal vez allí guarde nuevos descubrimientos.
Yo no veo nada, pero sé que por allí hay un poblado o algo. Quizás eso, pero está destruido, ¿no? Esto de aquí. Voy a poner una marca. O sea, bueno, voy a quitar todas las marcas. Espérate. Ya tengo la vieja del otro lado, del otro día. Avoided I take it, Arisen. Y nada, iré a investigar eso en algún momento. You're staring, Arisen. Has aught yonder caught your eye? Should your pack grow over full, have no fear. I'll... ¿What? Creo que quería sacar la piedra. No una persona. Bueno. Ok. Ah, el cofre. El cofre está entonces donde estaban los bandidos estos, ¿no? ¡Au! Vaya planchazo. A ver, si yo me tiro, tampoco tenéis por qué tirar vosotros, ¿eh? There's no debilitation a curative cannot mend. Lo está pasando bien rompiendo... Ah, cúrame. Bueno, esperaba la otra curación, pero me sirve también. The creature's corpse will serve us well. ¿Por aquí voy bien? Sí. Bueno, investigamos eso primero. Vamos al lado. Now, what might that be? Let us ponder how best to proceed. Douse the fire! Do naught but a chomp! Broiled corpse shall remain! ¿Cómo pegan? Esta gente... Vale, no vamos a ir por ahí de momento. Que va, gente, no tengo nivel, ¿eh? ¿Qué dices? The false sovereign has been an enigma. I've a modest talent for spotting materials that can be used to enhance your equipment. Muy bien, pero no hace falta. Vámonos de aquí. ¿Era por aquí? Si no me equivoco, sí. While in another world, Joder. I happened upon a treasure chest. He escuchado un ruido. Le he visto moverse y he dicho, ¿qué? ¿Por qué me va a atacar a mí? El guardia. Pero no. Yo, ¿qué he hecho ahora? That's quite a large boulder, but methinks 'twill budge if we combine our strength. Shall we set it rolling? Este grandullón. Buenas, Daniel. No, porque voy a revivir ahí abajo, lleno de saurios. Las mías van a estar arriba pegándose con el cíclope. No merece la pena. Prefiero perder la vida. Que por cierto... Voy a avisar de que me voy a conectar un poquito más tarde a jugar a Helldivers. Ah, vale, cosa de mí. Tis weak to fire.
over so soon? Why, we seem to have come through unscathed. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Shall I destroy that explosive castle for us, Master? Shall I assist? ¿Pero por qué no subes para arriba? Vale. My magic are yours to wield. ¡Oli! Well done. This brute has quite the temper. Might we not use their range to our advantage? ¡Oh! ¡Shit! We're under attack! ¿No? There's a novel idea. ¿Qué dices? Un hipogrifo ahora. Now that is a surprise. Splendid. This foe was marked to be felled by my master from beyond the El rift. cíclope se ha Now tirado I can report a successful por el hunt. hipogrifo, gente. Splendid. O sea, ha dicho hipogrifo, yo no, me voy de la vida. Y se ha tirado al barranco. ¿Ha pasado eso? ¿O son imágenes? ¿O me estoy montando yo una película aquí que flipas? None of us That is most fortuitous. Let us utilize our individual. I knew that I could count upon your strength, Arisen. Vale, entiendo que tendré que bordear un poco. Yo no me esperaba encontrarme aquí con un camino bloqueado. Voy a ir por arriba, tío. There are useful creatures' corpse will serve us well. You cut quite the hunter's figure. Muchacho. No. Por aquí no se puede. Might there be aught over there? We ought to take a closer look. ¿Está aquí? ¿Por qué? Está muy bajo. Look, Master! Goblin! Vale, voy a descansar aquí. Si es que tengo, que no sé si tengo. Justo. No es comida muy allá. Una chuletilla de nada. Que sigue teniendo buena pinta. Pero bueno. Curious how a fine meal makes your eyelids heavy and not your stomach. Todavía no nos han emboscado. Vale, a ver.
Espérate, ¿puedo ir campo a través? I can't imagine we're in need of a campsite just now. 'Tis well to be prepared, but over preparation will serve us not. O igual no. No, porque es por arriba, ¿no? He visto un escarabajo abajo. Estoy consciente de ello. ¿Cuál por ahí? Battle is best avoided here. No. An excellent find. The more of these we have on hand, the more freely we can use them. Hay que intentarlo. Let us take care when and how we put them to use. Un poco cabreado, ¿eh? Master, watch out! Es un minotauro, ¿no? Sí. No, hombre. No, no quería hacer eso. There's no debilitation a curative cannot amend. No quería saltar así de mal. Enemy slows. Perhaps we have tired them out. Recklessness have done them no favors. They ought to have conserved their strength. Strike fast and true, and our quarry shall fall. ¿Cómo me canso tan rápido? Do not falter. Against the out of our strength, but we can prevail. Yes, of course. I see it now. Was most effective. Measure distance and observe our foes before we strike. Lashing out at random shan't see And take the fire. Mind you don't burn your fingers. even okay. Focus your attacks. I shall lead the charge. Fear not. It's all in hand. I hope you weren't expecting mercy. Bueno. Primer minotauro. Arco de cazador. Vale. Ahora la cosa es, ¿se puede subir por algún otro lado? Mira, me están diciendo que saben cómo ir. I'll get that for you. Llame, Flora. I'll wager I could make that shot. I look forward to seeing your marksmanship. Me da igual que mates Warrino, pero llévame a la misión. Vamos, ¿por qué te sale lo de la mano si no vas? Entiendo que si ella va a ir por aquí es porque es por aquí, ¿no? Look,
a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. A ver, estamos en lo de siempre. Si Ivana me impulsa, con eso y mi salto llego, pero claro, no se lo puedo pedir. No le puedo decir... ¿Puedes subirte ahí? No. Tis about time we pressed on, wouldn't you say, Master? ¿Y es que en árboles puedo hacer lo del salto? Sí. O sea Here que you are, es Master. muy I poca... hope you like it. I found it myself. Nah, voy a dejar ese cofre. Vamos a hacer la misión, venga. Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. Espérate. Vale, por aquí a la derecha. ¿Puedo ir? No, porque está colapsado también. While traveling beyond the rift, I uncovered a treasure chest hidden in this very locale. Shall we seek it out? Bueno, llévame. Apologies, Master, but I can't guide you there from our current location. This way, if you please. Voy. Está al otro lado del lago, tío. Ah. Ah, bueno, coño, puedo pasar por ahí. Ah. Pues. Estoy complicándome. Es que si es que me complico demasiado la vida. Aldea sin nombre. Asentamiento misterioso. Este tío se está montando aquí una aldea directamente para él. Va a ser alcalde después de ser el rey impostor. Y vivir del politiqueo. You there! Are you looking to enter the village? You'd best go elsewhere, friend. What's wrong about this place? There's no business to be had here, that's for sure. I don't know about you, Master, but word of a curious village does more to spark my interest than deter it. Well met, sir. How might I be of service? No sé, pero tiene hasta posada, ¿eh? Eyes follow us wherever we go. Ah, you must be the visitor I've heard so much about. Have you some business here in the village? Arthur. 'Tis a name unfamiliar to me, I'm afraid. At least, no one by that name lives here, sir. You would know of our village? As you can see, 'tis a simple place, tucked away on the eastern edge of Vermont. Is there aught else I can help you with, sir? As you like, sir. This is the end course. Nothing's free in this world. We must rest. Vamos a descansar para recuperar la vida. Our adventure continues. Come, we've much to be getting on with. I don't know about you, but I am full of vim and vigor. Y vamos a investigar un poquito más. Espérate, hay una ciudad, hay una esta grande, una ciudad no. Una casa grande arriba. Greetings. I must say I'm impressed by your intuition, sir. You found me out far sooner than most. I trust you are enjoying your sojourn in our fair village.
If you have any questions, ask away. I should be glad to aid you. Arthur, you say? I've lived in this village many a year, but I can't say I've heard of someone by that name. Is there aught else you care to Vaya, ask? nadie sabe sobre él, ¿no? You're curious what I know of you? Quite a bit, I should think. Naturally, I'm not the only one. Our village has its own network of spies and informants, you see, and your title tends to make you stand out among the rumors we collect. You're the second arisen to come to Vermont, and you've allied yourself with Captain Brant against the Queen Regent. Hostia, pues sí que sabe. In response, she's... Oops. I mustn't say another word. Don't misunderstand. I'm no ally of the Queen. Those who deal in information must ne'er align themselves with a particular power. Is there aught else you'd care to ask? If aught about our humble village seems strange to you, that is easily explained. For 'tis here that thieves are instructed in the skills they require. To begin with, those who wander into the village are evaluated for their potential aptitude. Of course, you are no exception. That you stand here now is proof you were deemed a worthy, which is to say, you have my approval as the Thiefmeister. Is there aught else you'd care to ask? I take care of Lo quiere decir que aquí es donde voy a you, aprender. sir, are worthy of inheriting my ultimate technique. Es lo que iba a decir. Once mastered, 'twill allow you to fell all foes, both minuscule and... Opus de leyenda. Tomo que detalle una habilidad excepcional para ladrones. Usa para aprender hojas de la pira. Just imagine the coin Pero we la gain misión from no se me selling acaba, this. ¿eh? Whether or not we make the sale Si is algo for me the estoy arisen to saltando decide. por aquí. If you must go off on your own, there's naught to be done. Muy paladrones estos, sí. La verdad, con el salto que tenemos. No, claro. Tiene sentido. Pero salta, muchacho. Uy, al palo. You made it after all. Guess that means I win. Oi, you lot best pay up. Dear me. You didn't disappoint, did you? You've done well. Seems only fair I answer any questions weighing on you. Figures you'd want to know about him. We're supposed to be neutral. Ordinarily, I wouldn't say a word about one of our jobs. But I suppose I can tell you, the situation being what is. His real name is Dara. He was one of us, once. But he's been exiled. We had no choice, see?
after he went off to play the false arisen, were men and women of shadow. Center stage isn't our place to stand. That's why he was cast out. He'll ne'er be part of our village again. That all you wanted to ask? Entonces el pago. For all this, Dara was in line to become the next thief maester. But he failed. Took a massive injury to the chest during the trial. So the title fell to me. That's when he went off, saying he used the scar on his chest to pose as the Arisen. And what a scheme that turned out to be, eh? Now he gets to sit pretty on the best seat in the kingdom. Still, you'd have a hard time proving that he's not who he says he is. He's a wily one, that Dara. Always was careful not to leave behind a shred of evidence. But we can't have him thinking that he gets to go off and enjoy a peaceful life in the lap of luxury after breaking our code. Methinks he needs something to remind him of the debt he owes us. Here, this should do the trick. Now, as to the Maester's teaching, not sure you'll be able to use it to its fullest. Vale, otra habilidad maestra, perfecto. Yo feliz. Pinta abismal. Pues bien, ¿no? Con el gremio de ladrones aquí del país. Perfecto. So this is where you were, Master. I searched high and low for you. Our party is really No preguntes. delighted. Cosas de Surely we ladrones. can ask for no more than that. Tiene todo el sentido del mundo que Skaz haya tardado 0, en hacer esto, porque es el pícaro maestro. Joder, si es que vaya roleplay, ¿eh? Madre mía. Bueno, gente, lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Como siempre, si es así, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle like al vídeo, suscribiros al canal, dejar comentarios y ese tipo de cosas. Si no queréis, no lo hagáis, no pasa nada, pero ayuda un montón al canal y también ayuda muchísimo. Así que os doy las gracias a todos aquellos que estéis escuchando estas palabras, ya sea que habéis visto del tirón, en 2 o 3 tajadas de ver el vídeo. Muchísimas gracias porque eso sube el tiempo medio de visualización y se nota mucho. Y bueno, no sé si se nota mucho de cara a YouTube, la verdad se nota mucho para mí, porque yo de repente ver que un vídeo en vez de tener 3 minutos de media tiene 15, 20, pues oye, entiendo que hay gente que lo está viendo bien. Así que eso, gente, espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.